primera encuesta en Santa Cruz. Luis Fernando Camacho aventaja por 10 puntos a Juan Pablo Velasco y ambos se alejan del resto de las candidaturas. Otto Ritter se ubica en tercer lugar y hay un 30% de voto residual en disputa, lo que configura una elección abierta. Vamos ahora al análisis. Oscar, ¿qué ve en estos resultados? Bueno, yo diría que varias sorpresas, Gabriela. Uno hubiera pensado que el gobernador Camacho, por todo lo que representa y ha significado en la lucha contra el movimiento socialismo, por lo que ha sufrido en carne propia de esta persecución, digamos, del movimiento socialismo, hubiera tenido una mayor facilidad para ganar en primera vuelta. Con estos números habría segunda vuelta. Y eso para mí, obviamente, ya es algo muy llamativo. Segundo, también alguien que irrumpe con una trayectoria relativamente corta en la política y de pronto se posiciona de segundo en el escenario cruceño es Juan Pablo Velasco. Y claro, ambos, por así decir, representan o consiguen votos del mismo espacio, pero con lógicas distintas, ¿no? El gobernador Camacho sigue siendo esa figura de la resistencia democrática, de la lucha por la autonomía, y Juan Pablo Velasco creo que se dirige a otro tipo de votante. Él consiguió posicionar una imagen de joven, moderno, emprendedor, este mundo de las startups, que en Santa Cruz también tiene un público, ¿no? La otra sorpresa es que Otto Ritter es el tercero y supera a Branko Marinkovic. Ahí, si bien Otto Ritter es un personaje, una personalidad que ha estado antes en política, como hace varios años de eso, logra quizás captar, y con la campaña que está haciendo, un público que quizás lo busca más desde una especie de condición de outsider de la política, ¿no? Y Branko, que representa el civismo cruceño, que también ha sufrido la persecución, el exilio, creo que con el gobernador Camacho tienen la dificultad de reubicarse en un nuevo contexto, donde, por así decir, esa lucha hoy ya no existe. No quiero decir que el MAS está acabado para siempre, pero hoy la gente no lo visualiza, ¿no? Esa lucha por la democracia, por la autonomía, por la libertad, como siempre decíamos en los cabildos. Entonces, tienen que reubicarse, reposicionarse, reinventarse, por así decir, para darle respuestas a la gente en esta nueva situación. Un apunte más sobre el gobernador Camacho, quizás él tendría que evaluar cuánto le beneficia hoy estar aliado del gobierno, porque en la imagen pública, digo, ¿no? Yo sé que en la gestión obviamente eso va a ayudar, pero en la imagen pública, porque la imagen que la gente tiene de él es de esa persona que estaba luchando casi temerariamente y consiguió lo que se pensaba que era imposible, que era que Evo renuncie. Bueno, hoy, claro, al estar de aliado del gobierno, no tiene ese mismo protagonismo público que tenía desde la posición de la oposición a un gobierno autoritario. Entonces, tiene que reinventarse para posicionarse en este nuevo contexto. Gracias, Oscar. Gonzalo, le consulto. ¿Le beneficia o le afecta a Camacho ser aliado del gobierno? Bueno, el presidente parece tener unos índices bastante respetables en Santa Cruz, pero si vemos la elección nacional, digamos, por la fórmula que fue Camacho, no fue la vencedora en Santa Cruz. Yo a ratos creo que su personaje de rebelde, de niño terrible de la política cruceña y nacional, como que encajaba mejor, digamos, era más disruptivo, ¿no? Me parece que la leyenda de haber pasado por la cárcel y esas cosas tienen su peso, pero lo veo menos niño terrible y no sé si encajar en los otros modelos puede funcionar también. Por otra parte, la verdad es que el debut en política de Juan Pablo no pudo ser menos auspicioso, pero lo he visto aprender. O sea, hay algunas cosas que sabe hacer que hace pocos meses casi no sabía nada. Entonces, bueno, uno dice, quizás nos espera el gran duelo nacional en estas elecciones en Santa Cruz, porque tiene un significado. De hecho, una de las consignas que le he escuchado a los de Libre es quién va a pelear por el 50-50 genuinamente. Y me parece una, en clave regional, una pregunta urticante. Gracias. Armando, ¿dónde está la izquierda, ese tercio de votos que sacaba el MAS en Santa Cruz? Es que justamente esa es probablemente la llave que complica este duelo entre Camacho y eventualmente y Juan Pablo Velasco, porque efectivamente
por los datos, parecería que una buena parte de los ex-electores del MAS están en este momento en la posición de blanco, nulo o voto indeciso. ¿No es cierto? Ahí está casi el 30% de la gente, y probablemente por los datos que se cruzan con los votos anteriores, son ese tipo de electores. Gente que votó nulo, por ejemplo, en la elección nacional. Y seguramente tienen también una realidad geográfica que los cruceños las conocen mejor. Ciertas provincias hacia el norte, es decir, zonas rurales donde el MAS tiene una presencia hasta corporativa muy fuerte, ¿no? Entonces creo que ese electorado de alguna manera daría la impresión que no tiene en este momento candidato y está un poco suelto. Entonces ese escenario sui generis también va a ser interesante, porque ¿cómo se va a comportar un electorado que a priori no tiene un candidato, claramente identificable para ellos? ¿Y cómo van a jugar ellos en un duelo con dos candidatos que a priori no son de su sector? Entonces creo que eso nos mete todavía más incertidumbre y hace que esta contienda sea, como decían, la madre de todas las batallas, pues, de las autonómicas, ¿no?